Gracias, Padre Celestial. Bendecimos el nombre de Jesucristo. Damos gracias por otro día más de vida. Quizás está usted escuchando estas palabras en vivo, quizás lo va a escuchar en diferido. Ahí donde se encuentra, quiero decirle que este día está por terminar. Y sin importar las circunstancias, sin importar los gigantes que hayas enfrentado, mañana te espera un día mejor. ¿Por qué nos espera un día mejor? Porque estamos de la mano con Jesús. Y con Jesús nunca se pierde, con Él siempre se gana. Así que en esta noche quiero animarte a perseverar de la mano de nuestro Señor. Antes de traer esta reflexión, esta palabra poderosa, vamos a estar hablando de Gálatas, capítulo 5 para ser más exacto. Quisiera tomar estos breves momentos para hacer un énfasis en la venida del Señor. La venida de nuestro Señor Jesucristo está más cerca de lo que pensamos. Hay mucha gente que quizás está en su mente imaginando de que va a ser como para un tiempo muy, muy lejano. Pero la realidad es de que, aunque la palabra nos enseña que nadie sabe el día ni la hora, nos da señales, nos da esas cositas por las cuales nosotros, esas referencias por las cuales nosotros podemos ver, podemos ya como estar tanteando qué tan cerca o qué tan lejos estamos de ese momento, de ese evento. Y una de las cosas que me llama la atención es que todo lo que estamos viendo hoy en día, amado pueblo de Dios, señala, apunta a que la venida de nuestro Señor Jesucristo está cada vez más cerca. ¿Cómo nos tenemos que preparar? Tenemos que buscar más de Dios. Tenemos que procurar vivir un evangelio en el cual nosotros no pretendemos agradar a los demás, o tratar de tener una relación beneficiosa solamente, en la cual nosotros recibimos pero no damos nada a cambio, no nos sembramos en Dios, no invertimos tiempo en Dios. Creo con todo corazón que en estos tiempos finales, solo aquellos que comprendan esta realidad de que Cristo viene por su iglesia, serán aquellos que van a dar la milla extra, mi hermano, que van a dejar a un lado quizás muchos planes, muchas aspiraciones personales, solo por seguir a Jesús. Y con esto no estoy diciendo que nos soñemos, que no nos preparemos, no, sino de que nuestra prioridad tiene que ser vivir una vida de continuo en comunión con nuestro Padre Celestial. No podemos perder de vista nuestra meta, nuestro galardón, y es vivir una eternidad de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Habiendo dicho eso, vamos a estar estudiando el libro de Gálatas. Quiero que no se lea este libro o este capítulo, específicamente el capítulo 5. No quiero que lo leamos rápido. Quiero que lo disfrutemos, que lo saboreemos, que le pidamos al Espíritu Santo que nos dé esa revelación que necesitamos, porque es la palabra de Dios y la palabra es viva y es eficaz. Y ya a pocos minutos de terminar este día, quiero expresar la felicidad que tengo de cerrar un día de la mano con Jesús y abrir otro de la mano con Jesús.
qué manera más linda de comenzar, de terminar un día y de comenzar otro. Así que, Padre Celestial, yo oro para que esta reflexión, este tiempo, sea de bendición, tanto como lo es para mí, como para los que están viendo en vivo y en diferido. Oro para que traiga tu santa palabra, oh Dios, traiga una transformación, traiga un antes y un después, y nos ayude a crecer en usted. Bendito seas, Padre Celestial, Padre Eterno, en el nombre de Jesús. Vamos entonces con la palabra. Voy a estar leyendo, siempre me gusta leer una o dos versiones. Creo que es bastante interesante ver las diferentes interpretaciones, obviamente sin adulterar la palabra. Entonces voy a estar utilizando la Reina Valera del 60 y la Dios habla hoy. Quizás van a ver que algunos verbos suenan un poco diferentes, por eso quiero hacer esta aclaratoria. ¿Okay? Entonces, Gálatas capítulo 5 dice: estad firmes en la libertad. Estad firmes en la libertad. Cuando yo veo este título, una de las cosas que viene a mi mente es: para yo poder estar firme significa que van a venir cosas que van a tratar de derribarme. Mucha gente cree que el hecho de seguir a Jesús le va a excluir o los va a hacer exentos de situaciones contrarias, de momentos difíciles. Allí es donde muchos cometen una gran equivocación, porque la palabra misma nos enseña que en el mundo tendremos aflicciones, pero que confiemos, porque Él ha vencido al mundo. Entonces esas aflicciones son cosas que vienen a tratar de derribar nuestra estabilidad espiritual en Cristo Jesús. Recordemos la parábola o el ejemplo que daba el Señor de estos hombres que construyeron casas. Uno puso su fundamento en la roca y otro lo puso en la arena. Y cuando vinieron las lluvias, los fuertes vientos, una cayó, pero otra se mantuvo firme. Lo que me llama la atención es de que este título, ni siquiera hemos entrado como tal en el capítulo. El título de este capítulo, de este pasaje, me dice: estad firmes en la libertad. Hay gente que cree que la libertad es un sinónimo de libertinaje. Es algo que da la luz verde para hacer lo que a la persona le parece. Ahora, la realidad del caso es de que la libertad en los parámetros de Dios es lo que nos da la firmeza para perseverar en el camino correcto. Cuando nosotros perseveramos en el camino correcto, podemos disfrutar de algo llamado la plenitud en Dios. Ahí usted ve que mucha gente que está firme en sus propias opiniones, está firme en sus propias creencias, está firme en sus propias experiencias. Y por eso muchos llegan a alcanzar ciertas metas, pero hay un vacío. Y ese vacío está porque no ha llegado a la plenitud que solamente se llega en Cristo Jesús. El fundamento en la arena, y el Espíritu Santo me está llevando por esto, para hablar de esto, el fundamento sobre la arena me habla de lo humanamente posible, lo humanamente alcanzable. Quizás son actitudes, cualidades, capacidades que se han desarrollado, pero que no glorifican a Dios, sino que traen vanagloria, traen orgullo al hombre, a la humanidad, a la carne.
Pero estar firmes en la libertad me habla de una plenitud que se puede alcanzar solamente dependiendo de nuestro Padre Celestial. Y aquí yo voy a comenzar a leer el versículo 1, el por qué el Espíritu Santo ha puesto esto en mi corazón. Lo vamos a estar comprendiendo en los siguientes minutos. Dice la santa palabra de nuestro Señor: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Una de las cosas que yo puedo rescatar de este primer verso es de que la libertad de la que hace referencia acá no es una libertad cualquiera. Antiguamente se le daba libertad a un esclavo, a una persona que estaba en situación de servidumbre, y se hacía en una transacción, se hacía una ceremonia en la cual se le daba el ok para que esa persona pudiera seguir viviendo en libertad. Pero esa libertad era libertad de unos amos, de unos señores, mas esa persona seguía estando condenada y perdida porque no había llegado todavía a Jesucristo. Pero ahora, con Jesucristo, se ha rendido el sacrificio perfecto y ahora nos ha libertado. Pero la pregunta es esta: ¿de qué nos libertó Jesús? Del yugo del pecado y de la muerte. Antes de que Jesús viniera y rendiese sacrificio, la humanidad no tenía esperanza. La humanidad no tenía salvación. La humanidad no tenía ningún tipo de manera de ser redimido de una vez y para siempre de todos los pecados e iniquidades. Pero vino Jesucristo, hizo el sacrificio perfecto, una vez y para siempre. Entonces, ese sacrificio abre paso a la libertad. Entonces, el apóstol Pablo, escritor de los Gálatas, nos dice aquí, a través del Espíritu Santo de Dios: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Mi responsabilidad como creyente no es buscar la libertad. La libertad ya me fue dada, pero fui llamado a permanecer firme en ella. Me gusta mucho que utiliza el verbo pasado, con la cual dice: Cristo nos hizo libres. No dice Cristo nos hará o Cristo nos va a hacer, sino que ya Él nos hizo libres. Entonces, mucha gente a lo largo de su vida ha batallado con ciclos de maldición, ciclos de pecado, ciclos de repetitivos. Y un momento están bien, el otro está mal, y así están. Pero es porque están batallando o están llevando una vida como que Cristo los va a hacer libres de ella. Pero cuando comprendemos esta palabra y la asimilamos, el rema del Espíritu de Dios se hace presente en nuestra vida, comprendemos de que no estamos peleando en la posición correcta y con el entendimiento correcto. Porque cuando esta palabra es leída y es revelada a nuestra vida, el hecho de que ya Cristo nos libertó, escúchame, de Cristo nos libertó de todas esas cosas que quizás hoy están tratando de ejercer dominio negativo sobre nuestras vidas. Cuando hablo de dominio negativo, es todo aquello que te aparta de Dios y de tu propósito.
Cuando comprendemos de que ya el Señor nos hizo libre de todo eso, sea lo que sea, la situación que sea, la persona que sea, ya Cristo te libertó. Ahora mi trabajo, nuestro trabajo, es permanecer firmes en Cristo y en la libertad que Él nos dio. Cuando un hijo o una hija de Dios comprende esta verdad espiritual, ya su manera de afrontar los gigantes y las circunstancias va a cambiar. Y la razón por la que esa manera de pensar va a cambiar es porque ya no va a haber las circunstancias que vengan como algo que tiene que ser derrotado o algo con lo que se tiene que tratar, sino que lo va a ver desde una posición de autoridad, porque ya hemos sido hechos libres por medio de la sangre de Jesús. Y luego dice: no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Esto me llama aún más la atención porque Cristo pagó el precio. Cristo hizo lo más difícil. Escúchame bien, Cristo hizo lo más difícil, que fue ir a la cruz y tomar nuestro lugar y ofrecer un sacrificio puro, santo y perfecto. Pero dice: y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Esto lo que me indica es de que la única persona que puede hacer que un hijo de Dios, una hija de Dios, regrese a su antiguo estado de esclavitud no son los demonios, no es el diablo, no son los brujos ni los hechiceros, es el mismo cristiano. La misma persona puede permanecer firme en la libertad de Cristo o puede elegir regresar al yugo de la esclavitud. ¿Qué nos referimos con el yugo de la esclavitud? Nos referimos a todo aquello que le da rienda suelta a la carne y a sus deseos. Todo aquello que no glorifica ni honra a Dios. Entonces Pablo continuó. Como dije, nos vamos a disfrutar esta palabra. Vamos a sacarle lo más que podamos. Entonces el versículo 2 dice: he aquí, yo Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. ¿Por qué? Porque muchos judíos estaban debatiéndose entre la circuncisión, la no circuncisión. Pero Pablo aquí recibe una revelación poderosísima y dice: mira, Cristo nos hizo libres, Cristo nos libertó. Lo que nos compete a nosotros es mantener esa libertad y tratar de vivir una vida rendida a Él para no regresar a la esclavitud. Y dice: he aquí, yo Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Porque era guardar la ley, pero Cristo abolió la ley. Cristo no la abolió solamente, la cumplió a cabalidad y a la perfección. Entonces dice acá: y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar la ley. Y de Cristo, dice acá, de Cristo, versículo 4, os desligáis, los que por la ley os justificáis, de la gracia de Dios habéis caído. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo acá? Está diciéndole: si usted quiere cumplir la ley, usted se desligó de Cristo. Porque está diciendo en pocas palabras que el sacrificio de Cristo no es lo suficientemente puro y perfecto como para dejar de practicar la ley. Y esto generó mucho debate. De hecho, Pablo fue perseguido, fue enjuiciado, fue maltratado por mantener este evangelio. Pero es que el sistema político religioso de ese momento les impedía a muchas personas comprender
de que ya Jesucristo había pagado el precio. Entonces, en su mentalidad cauterizada, no renovada, preferían mantenerse en los rudimentos de la ley antes de basarse en la gracia. Porque cuando Jesús rinde el sacrificio, la ley se cumple y comienza una nueva temporada, una nueva parte de la historia de la humanidad, que es la dispensación de la gracia. Y en esa dispensación es la que estamos hoy en día también. Entonces dice, continuamos, pero me llama mucho la atención, dice, de Cristo os desligaste. Otra versión que la Dios ha hablado y dice, ustedes los que quieren, versículo 4 del capítulo 5 de Gálatas, ustedes los que quieren ser reconocidos como justos por cumplir la ley, se han apartado, escúcheme esto, se han apartado de Cristo, han rechazado la generosidad de Dios. Entonces dice, pero nosotros por medio del Espíritu tenemos la esperanza de alcanzar la justicia basados en la fe. Versículo 6, es decir, basados en la fe. Esto no se trata de lo mucho que hagamos. Esto no se trata de nosotros lograr cosas por méritos propios. Todo es por los méritos de Cristo. Todo es por medio de Él, y para la gloria de Él. Nosotros simplemente somos colaboradores, servidores, administradores. Me llama mucho la atención que he escuchado personas que hablan de ellos, hablan de muchas cosas personales, pero ¿en qué momento hablan de Jesús? Jesús tiene que ser predicado. Jesús es el punto de enfoque. Jesús, el sacrificio, la cruz, el amor de Dios tiene que ser el enfoque. Por eso dice, por medio de la fe, por medio del Espíritu tenemos la esperanza, basados en la fe. Versículo 6. Porque gracias a Cristo Jesús ya no cuenta para nada estar o no circuncidados. Esto, mis hermanos, para una casta política religiosa, los fariseos, los seduceos, todas estas personas, los doctores de la ley, era una cachetada literal a sus sistemas de creencia. Dice, lo que cuenta es la fe, una fe activa por medio del amor. Voy a leer la versión Reina Valera, el mismo versículo se dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Aleluya, aleluya, la fe que obra por el amor. Cuando una persona dice estar libre en Cristo, estar firme, pero no tiene amor en su corazón, hay algo que no cuadra. Hay una disonancia. Y esto es porque o estamos llenos del amor de Dios o no lo estamos. Y usted se da cuenta rapidito. Una persona que no está llena del amor de Dios va a demostrar comportamiento que da más peso a la carne que al Espíritu de Dios Jesús. Y es interesante lo que estoy hablando ahora porque más adelante, no sé si dará tiempo en este live, en esta grabación, como dije, vamos a hacer varias partes si es necesario, pero al final de este capítulo hay una lista, 17 obras de la carne
las que se enumeran, y luego 9 componentes o 9 características del fruto del Espíritu Santo. Entonces, por aquí me está diciendo que todo lo que nosotros alcanzamos en Cristo Jesús, la libertad, el estar firmes, lo alcanzamos por medio de la fe que obra por amor. Es la única característica que vamos a ver más adelante en este mismo capítulo. ¿Y por qué la fe que obra por el amor? Porque Dios es amor. Y si yo hago todo sin amor, Dios no está en mí. Dios no puede habitar donde no hay amor. Pero Dios no se manifiesta en una persona que no cree. Tiene que haber fe. Y esa fe es la esperanza de que nuestro Dios obrará en nosotros a través del amor. Qué interesante que hay personas que tratan con sus méritos, con sus fuerzas, de agradar a Dios. Pero si usted comprende de que ya usted está en la libertad, en Cristo Jesús, y todo lo que tiene que hacer es permanecer. Permanecer. No se trata de luchar para llegar, ya usted está allí, aleluya. Estamos en lugares celestiales junto con Cristo Jesús. Nuestro trabajo es permanecer. Permanecer. Cuando te maltratan, cuando te acusan injustamente, cuando te hacen trampa, cuando se burlan de ti, cuando te excluyen, cuando te rechazan, cuando muchos se confabulan para hacerte daño, cuando se ponen en tu contra. Ahí es donde nos tenemos que detener y decir: debo permanecer en Cristo Jesús. Esto pasará. Pero mi meta no es pagar mal por mal. Mi meta es Cristo Jesús, aleluya. Mi meta es seguir a Cristo. La fe que obra por el amor. Versículo 7 dice: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Eso está tremendo. Ustedes iban por buen camino. ¿Quién les impidió obedecer la verdad? Hay mucha gente que se va a parar a impedirte que obedezcas la verdad. Y aquí estoy para decirte: tu trabajo, mi trabajo, el trabajo de todo hijo o hija de Dios, no es, aleluya, y con esto voy a terminar. Dios mediante continuaremos mañana. Nuestro trabajo no es agradar a las personas. Nuestro trabajo es agradar a nuestro Padre Celestial. Eso también tiene que ver con permanecer firmes en la libertad. Versículo 7. Ustedes corrían bien, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Aquí Pablo está hablando de que había una actitud de seguir la verdad, de caminar de la mano con Jesús, de creer en Él y en la salvación. Pero Pablo me está hablándole aquí a los Gálatas de que hubo alguien que les estorbó. Esa palabra me llama muchísimo la atención. Estorbar es que una persona deliberadamente causa un bloqueo para que algo se detenga. Un estorbo en el camino, un estorbo en el trabajo, un estorbo. Hay hermanos y hermanas que han estado corriendo bien, pero se levantó una supuesta hermanita, un supuesto hermanito,
un familiar, un amigo, un compañero de trabajo y les está causando estorbo para que no obedezcan la verdad. Cuando hay gente que viene a predicar un evangelio que no es el evangelio de Cristo, es un estorbo. Cuando hay personas que vienen a distraerte y a quitarte, sacarte de la comunión que tienes con Dios por medio de conversaciones necias, son un estorbo. Cuando hay gente que dice, ¿para qué te vas a congregar? Mejor vámonos a la playa este domingo. Porque Dios quiere que disfrutemos esta vida. He escuchado. Y yo diría, pues, una vez está bien. Pero después el otro domingo dice, no, vamos a quedarnos en la casa. Y vamos a hacer una parrilla. Que Dios quiere que disfrutemos en familia. Y después viene el otro domingo y hay otra excusa. Y el otro domingo para otro lugar. Y son personas que estaban corriendo bien. Personas que servían en la iglesia, que eran activos, que estaban dedicados a la obra, pero vino alguien que los estorbó para no obedecer la verdad. Y solamente estoy tomando uno de muchos ejemplos. Porque podemos ver gente que dice, no, pero yo me congrego en mi casa porque yo tengo una relación con Dios. Eso está excelente, pero ¿qué pasa con el mandamiento? Lo que nos dice, no dejéis de congregar como algunos tienen por costumbre. La verdad siempre causará incomodidad, pero obedecerla trae su fruto, que es que vamos a permanecer firmes hasta el final. Es de que esa libertad, esa plenitud de Cristo Jesús se va a hacer cada vez mayor en nuestra vida por medio de obedecer la verdad. Y dice acá el versículo 8. ¿No fue cosa de Dios que los ha llamado? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Aquí, Pablo, primero vamos con el versículo 8. Dice, esta persuasión no procede de aquel que os llama. Por medio del discernimiento espiritual. Pablo le está hablando a los Gálatas diciendo, quien sea que les estorbó diciéndole que ustedes se tenían que circuncidar para ser salvos y que tenían que hacer cantidades de horas para ser salvos y que tenían que regresar a los rudimentos para ser salvos, esa persona los estorbó y esa revelación, esa opinión, esa matriz de pensamiento, esa estructura mental no viene de aquel que lo llama. Y es la palabra que utiliza, esta persuasión. Era una persona que estaba, un grupo de personas que estaban posiblemente persuadiendo a los Gálatas de no obedecer a la verdad. Y en estos primeros 10 versículos Pablo está, por medio del Espíritu Santo, derribando argumentos contrarios al conocimiento de Cristo y llevando cautivo por medio de estas palabras todos esos pensamientos persuasivos que levantaron o llegaron a persuadir, valga la redundancia, a levantar estructuras mentales, fortalezas en la mente de los Gálatas, para que se confundieran y se desviaran de la fe. Entonces, el 9 dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Y Pablo está simplemente diciendo, mira, algo muy mínimo que usted permita le puede llegar a destruir grandemente. Esa semilla de duda, esa semilla de distracción, ese comentario, ese pensamiento intrusivo, solamente esto, lo más mínimo necesita el enemigo para destruir y causar estragos en la vida de una persona. Un poco de levadura leuda toda la masa.
Luego Pablo dice, yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba, hablamos de que alguien los estorbó, los persuadió y los perturbó. O sea, quien sea que generó esta matriz de opinión, esta confusión, caló mucho o profundizó mucho en la mente de los creyentes de esta iglesia, de esta comunidad de fe. Y dice, mas el que os perturba llevará sentencia, o sea, lo declaró condenación y castigo para esa persona. Y dice, quien quiera que sea. Y aquí Pablo, con la osadía y la autoridad de Dios, decía, mira, no me importa quién haya sido, pero quien sea que se puso a hablar esas cosas y tomar por algo minúsculo el sacrificio de Jesús, esas personas o esa persona va a ser castigada y llevará sentencia. Porque nada más y nada menos, y léalo usted mismo, mi amado hermano, mi amada hermana, el verso 4, de Cristo os desligaste. O sea, estas personas, en la iglesia de los Gálatas, estaban tan perturbados espiritualmente hablando, de que estaba causando que se desligara de Cristo, de que cayera, imagínense qué cosa tan horrorosa, caer de la gracia de Dios. Es por eso que Pablo, con palabras muy severas, guiadas por el Espíritu de Dios, dice, mas el que os perturba llevará sentencia, quien quiera que sea. Entonces, luego Pablo dice, y añade un poquito, y creo que lo voy a dejar aquí en el 12. Dice, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? Y en tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Luego él cierra en estos versículos. Leímos ya 12 versículos, creo que estamos en un tiempo decente. Y dice, ¿por qué me persiguen si yo estoy predicando una circuncisión? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Vamos a leer la versión de Dios hablado. Dice, en cuanto a mi hermano, si todavía estuviera yo insistiendo en el valor de la circuncisión, los judíos no me perseguirían, ya que en ese caso el mensaje de la cruz de Cristo no los ofendería. Esa palabra, ofensa. A Pablo lo estaban asediando, perturbando, haciéndole tantas cosas porque el mensaje de Cristo, de la cruz, los ofendía. ¿Será que se parece a lo que estamos viendo hoy, en pleno siglo XXI, año 2026? Sí. Hoy en la calle muchas personas, he visto innumerables videos de cómo agreden a evangelistas o simplemente personas que quieren proclamar el nombre de Cristo. Los agreden, los insultan, los escupen, los golpean, los acusan, los llevan presos, los excluyen de lugares públicos, les ponen orden de restricción o de alejamiento, se burlan de ellos en las redes sociales, los amenazan a su familia. Pero bendito sea Cristo. Gracias, Señor, ya sé por dónde estaba llegando este mensaje. Bendito sea Cristo. Qué privilegio
ofender con la verdad de Cristo. ¡Qué privilegio! Y cuando digo ofender, no lo digo en el mal sentido de la palabra, sino de que las personas que están en oscuridad, su entendimiento ha sido entenebrecido, se van a ofender del mensaje. Porque es un mensaje de cambio, es un mensaje de la cruz de Cristo, que trae cambio, trae redención, trae una transformación genuina. Y obviamente las obras de la carne no van a estar de acuerdo con esto. De hecho, más adelante veremos de que la carne y el espíritu se oponen entre sí. Entonces, Pablo está diciendo acá, si yo sigo insistiendo, recuerde que Pablo era fariseo de fariseos, dice, si yo sigo insistiendo en el valor de la circuncisión, ya me dejarían de perseguir, ya me dejarían de golpear, ya me dejarían de imprisionar, ya me dejarían de maltratar. Porque ya el mensaje de la cruz de Cristo no les ofendería. Pero qué firmeza. Por eso Pablo estaba libre. Aunque fue maltratado, acusado, imprisionado, muchas cosas, él estaba libre en Cristo. Y dice el verso 12, pero esos que los andan perturbando ustedes, ojalá se castraran a sí mismos de una vez. Eso es tremendo. O sea, Pablo en ese momento estaba lleno de indignación, gracias Espíritu de Dios, porque se había menospreciado el mensaje del Evangelio. Se había menospreciado el sacrificio que Jesucristo nuestro Señor hizo en la cruz. Eso era lo que estaba pasando en Gálatas. Por eso comenzamos con leyendo el título, estar firmes en la libertad. Si Cristo murió en la cruz, pagó el precio por mí, llevó el castigo de la paz, llevó esas enfermedades en su cuerpo, se hizo una llaga. ¿Por qué dudamos de lo que Él hizo por nosotros? Su sacrificio y su sangre abre el camino para permanecer, escúcheme bien, permanecer firmes en Cristo Jesús. Mi trabajo no es pelear, mi trabajo es permanecer. Mi llamado no es a pelear contra el diablo y rendir un sacrificio o tratar de rendir un sacrificio más grande que el de Jesús. Mi trabajo es adorar a Dios, permanecer en sus atrios, vivir una vida que constantemente dé sacrificio de alabanza a Él, una vida que pueda generar una atmósfera continua de comunión con el Espíritu Santo. Y eso nos mantendrá en la libertad. Oremos. Padre Celestial, yo te doy las gracias. Yo te alabo, yo te bendigo por este tiempo. Oro para que cada persona que ha visto este live y que lo verá en diferido pueda ser bendecida, pueda ser edificada y pueda ser transformada conforme a tu voluntad y a tu mano. Ayúdanos a permanecer firmes en la libertad que nos has dado en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a no regresar a estar sujetos otra vez al yugo de la esclavitud. Señor, que en ningún momento tomemos tu sacrificio como algo minúsculo. Que en ningún momento, Señor, nuestras vidas te deshonren. Por el contrario, que seamos unas lámparas encendidas. Que siempre haya aceite en nosotros, que la leña en el altar de nuestro corazón no haga falta.
que aprendamos a cultivar una relación continua con usted, precioso Espíritu Santo de Dios. Ayúdanos a hacer luz. Ayúdanos a llevar a Cristo donde quiera que vayamos. Aunque muchos se incomodan, ayúdanos a permanecer. Aunque muchos quizás les desagrada incluso nuestra presencia por el hecho de ser seguidores de Jesús, ayúdanos a permanecer. Danos el amor. Danos el amor, Señor. El amor para caminar en esa firmeza y permanecer allí. Amor, Señor, aumenta nuestra fe, aumenta nuestro amor, auméntalo, Padre, te lo pido. Bendito sea el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, a ejercer una fe que obra por el amor. Ayúdanos, Señor, porque no podemos. Sin usted no podemos. Mira todas esas pequeñas cositas. Como lo decía el pasaje, un poco de levadura leuda toda la masa. Señor, ayúdanos a detectar y sacar de nuestra vida todo aquello que esté trayendo fermentación espiritual a nuestro ser, a nuestro hombre interior. Todo aquello que está ganando lugar en nuestra vida y desplazando el lugar y el tiempo que te pertenece. Que sea echado fuera en el nombre de Jesús. Aparta de nosotros todo aquello que se interponga entre nuestra intimidad y nuestra relación contigo, Espíritu Santo de Dios. Mis hermanos, esto no se trata de un teatro. Esto no se trata de pretender seguir a Jesús. Esto se trata de seguir a Jesús y permanecer hasta que Él venga o hasta que Él nos mande a llamar. Permanezcamos. Una y otra vez lo digo. Permanezcamos. Hemos leído Gálatas 5, del 1 al 12. Dios mediante estaremos por este medio en la siguiente oportunidad y declaro la bendición de Dios sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia, el fruto de tus manos. Declaro que eres cabeza y no cola, que estás por encima y no por debajo, que esta palabra viva transformará nuestras vidas para bien y para siempre y para la gloria de Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén. Que tengas una excelente mañana, tarde, noche. Y si esto te ha bendecido, no te olvides de apoyar. Hasta una nueva oportunidad. Por aquí se despide tu hermano y tu amigo, Elionay Santander. Bendiciones. Gracias, Jesús.